Los tipos de motores que se utilizan para mover o para ejecutar el proceso de movimiento de la máquina. Son muy utilizados los motores paso a paso, los servomotores, o también denominados motores con encoder, donde tienen un sensor que se llama el encoder, y también hay motores lineales. Los motores paso a paso se utilizan, son muy utilizados por su bajo costo, pero tienen un problema, que cuando se quiere trabajar a grandes velocidades su torque baja notablemente. Entonces para mecanizaciones sobre metales duros o materiales duros a grandes velocidades no son muy convenientes, porque en una pierden fuerza y otras se sobrecalientan demasiado. Entonces ahí es donde se utiliza, cuando se quieren procesos bastante exigentes, donde se utilizan mucho los servomotores, son muy utilizados. Claro que su costo aumenta un 50% aproximadamente con referencia a los motores paso a paso, pero por un lado me asegura la precisión del acabado de la herramienta, y por otro lado también me asegura de que yo no necesito sobredimensionar el motor para tener una cierta par motor a ciertas velocidades. Como se había dicho, los motores paso a paso, cuando más aumento la velocidad, su torque baja con referencia a los servomotores. Claro que los otros lo hacen también, pero su punto de torque es mucho más alto. Con respecto al usillo principal, en el caso de tornos o fresadores, realiza las siguientes funciones. En el caso de torno, mueve la pieza; en el caso de fresadores, mueve la herramienta. El usillo puede ser accionado por diferentes clases de motores. Puede ser por motores de corriente trifásica o por motores de corriente continua. Cuando utilizamos motores de corriente alterna o trifásica, si nosotros necesitamos mantener una gran gama de velocidades, obviamente tenemos que poner, la máquina deberá contar un sistema de variador de velocidad que permita variar la velocidad para distintas clases de mecanización. En el caso de motores de corriente continua, lo más importante sería tener un sistema de almacenamiento de corriente continua o una fuente que asegure la corriente para ese caso, ¿no? Los usillos pueden ser, miren, por ejemplo, ahí tenemos el caso de una fresadora, usillos de orientamiento horizontal, podemos tener vertical rotativo o 5 ejes. La más utilizada es este tipo, el vertical rotativo, y en procesos de prototipado, que utilizan mucho las empresas automotrices para hacer modelos de vehículos a escala, utilizan estos 5 ejes porque permiten hacer formas, por ejemplo, formas escondidas que pueden realizar, que con una fresadora de 3 ejes sería imposible llegar. Entonces los 5 ejes pueden llegar a zonas donde son imposibles realizar con 3 ejes. Obviamente el precio aumenta mucho más cuando se utilizan 5 ejes. Hay máquinas de 6, 7, 8, hasta 12 ejes, ¿sí? Pero obviamente yo no debería pedir por pedir, sino hasta donde yo realmente quiero hacer trabajo. Si veo que me exige realmente los trabajos de 5 ejes, entonces haré la adquisición, si no, no. ¿Cómo está compuesto una máquina de control numérico? Principalmente está gobernada por una computadora, en inglés se lo dice CPU, o en español UCP, que es Unidad Central de Procesos. Es el computador central. Tiene periféricos de entrada como cualquier computador, pero también tiene salidas especiales para gobernar los ciertos elementos. O sea, aparte de lo que tiene una computadora normal, tiene entradas y salidas especiales para controlar motores y elementos de la máquina. También tiene una unidad de almacenamiento de datos, donde puede almacenar el programa, ¿no es cierto?, o los programas que van a correr en el momento. Periféricos de salida también, como les había dicho, para controlar los movimientos de la máquina. Y una unidad de enlace con el PLC. El PLC, como les había dicho, es el elemento que ejerce ya la función fuerte, o la parte complicada, no complicada, sino la parte ¿cómo se puede decir?
la parte vulnerable del proceso. Entonces, la unidad central de proceso le manda la orden al PLC y el PLC asegura de que esa función se ejecute. Porque el PLC es un computador, pero es un computador de menor capacidad, pero que funciona en ambientes industriales, ¿sí? Ahí tenemos la CPU. Una de las funciones del CPU es calcular la posición de los ejes y los desplazamientos de la máquina, según los códigos que yo he programado, ¿cierto? Controla los diferentes modos de funcionamiento de la máquina, sea en forma manual o en modo automático. Me olvidaba de decirles que la máquina de control numérico no solo es automática, sino que también se puede trabajar de forma manual, ¿sí? También se puede ejecutar de una forma manual. Pero ya, por ejemplo, en una fresadora ya no hay las manivelas, sino que acá lo que hay son botoncitos y un volante electrónico que se vacía. De igual manera, en el torno ya no existen las manivelitas para mover el carro longitudinal, sino que ya existen botones y unos volantes para realizar el movimiento. Dirige todas las señales que van o vienen de los diferentes periféricos. O sea, controla el tráfico de la CPU y del PLC. O sea, controla el tráfico de información. ¿Qué es lo que debe hacer? Entonces él está en constante diálogo con este equipo denominado PLC. Los periféricos de entrada que tenemos es el teclado o panel de manos, que tenemos por ejemplo aquí un Fagor. Entonces aquí podemos ver, todos los botoncitos numéricos. Aquí también existen de letras. Aquí por ejemplo para efectuar avances tenemos estas teclitas de aquí para hacer avances, sea en X, Y, ¿sí? Aquí tenemos para controlar el porcentaje de avance, la velocidad de avance. Aquí tenemos el botón de inicio y el botón de parada. También tenemos la conexión con el ordenador, con el computador, o sea, si no vamos a hacer el ingreso manual desde el teclado, lo hacemos a la programación en una computadora, entonces debe tener un puerto, ¿cierto? Normalmente es un puerto serial RS232 y en los equipos más nuevos ya viene una conexión Ethernet, un sistema que puede estar ya incluido como un host más, como un computador más en una red. Entonces, en este caso, en un RS232 yo tengo que tener un cable especial conectado a la computadora. En el caso de un sistema de Ethernet ya puedo estar en cualquier parte de la fábrica o de la empresa y desde ahí podría cargar el programa. En algunos casos, inclusive yo puedo desde Internet también realizar con algunos ajustes telemáticos, yo podría hacer la programación desde Internet. También en unos equipos modernos ya vienen con ratón incorporado, ¿sí? Pero son muy